Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, ¿sí me escuchan? Hola, Anali, si me puedes por favor confirmar si se escucha correctamente, te agradeceré mucho. Ya ha iniciado la grabación y bueno, pues esperemos que esta sesión les sirva, sobre todo pues a quienes por ahí tengan que presentar lo que va a ser el examen extraordinario, ¿ok? Entonces, esta sesión básicamente, como les comentaba en la clase pasada, se ha pues diseñado de manera que podamos repasar de manera global pues todo lo que fueron los temas que vimos en esta materia de filosofía. ¿Ok? Hola, Analí. Hola, maestra, buenas tardes. Hola, buenas noches ya. Noches, perdón, noches. Ok, perfecto. Muchas gracias que estés aquí y me hayas confirmado que se escucha correctamente. Sí, como les comentaba, esta sesión, bueno, pues se ha diseñado como un repaso global para la materia de filosofía, de manera que, bueno, les pueda servir como material de repaso para aquellos que, bueno, pues si después de haber presentado el examen final, que de hecho se está llevando a cabo en esta semana, el examen final inició el día de hoy 15 y finaliza el lunes 22, en donde, bueno, pues se ve el resto de material posterior al parcial en cuanto a lo que son los temas de la materia. Y bueno, si una vez que hayan presentado ustedes ese examen, pues no logran alcanzar la mínima puntuación requerida, que sería 6.5 para poder acreditar la materia, se tendría que esperar a presentar el examen extraordinario. El examen extraordinario, pues este sí va a abarcar todos los temas de la materia, por lo cual, bueno, pues se ha diseñado, como les comento, este material global. Y este examen extraordinario, bueno, pues apertura del 23 al 28 de abril. Entonces, bueno, pues esperando que este material les pueda servir a todos aquellos, bueno, pues iniciamos con nuestro repaso global. Y bueno, pues en primera instancia, en el primero de nuestros temas hablamos pues, ¿qué es la filosofía? La filosofía la definimos como ese conjunto de razonamientos lógicos, metódicos, sobre conceptos abstractos que tratan de explicar todas las causas, todos los fines, la verdad, la realidad, las experiencias, nuestra existencia. Y definimos, ¿verdad?, que el término de filosofía, bueno, pues fue acuñado en la antigua Grecia, y bueno, pues se define como amor a la sabiduría. Vimos que la filosofía, bueno, tiene diversas ramas, entre ellas, por ejemplo, está la metafísica, la cual, bueno, estudia la realidad, su naturaleza, sus estructuras, sus componentes, sus principios fundamentales. La estética, que estudia, pues, como su nombre lo dice, la belleza. La epistemología, bueno, este estudia el conocimiento, las diferentes formas de saber. La ética, que estudia la moral, la virtud, el deber, la felicidad, los códigos de comportamiento humano, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Que podamos nosotros distinguir entre lo que es correcto e incorrecto. La política, que es el estudio teórico de las relaciones entre los seres humanos, y la lógica, ¿verdad? Que bueno, pues estudia esos procedimientos formales y racionales que nos llevan a, pues a determinar, ¿verdad? Estas cuestiones, pues de manera racional. También dentro de este tema hablamos que, bueno, anteriormente dentro de la historia de la filosofía, pues vimos que antes el ser humano, para explicarse, ¿verdad?, qué era la realidad o todos este tipo de fenómenos que él veía en la naturaleza, pues recurría a lo que se consideraba como mitos.
Los mitos los definimos como este tipo de relatos legendarios, simbólicos, que tratan pues de esas relaciones entre la divinidad y los seres humanos, que bueno, nos ayudan a explicar el sentido del mundo y de la vida, que presentan ese tipo de explicaciones de cierta manera fantásticas de este tipo de hechos reales o de los fenómenos de la naturaleza. También, bueno, pues conforme fue avanzando, ¿verdad? El ser humano, bueno, pues fue creando cierto tipo de maneras de explicarse pues, la realidad, ¿verdad? Todos estos fenómenos. Y recurrió también pues a la construcción de este conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, a lo cual se le denomina como religión. Y pues este tipo de conjunto de creencias y de normas morales pues sirven para llevar pues todo esto de la conducta individual y social y de cierto tipo de prácticas rituales, principalmente pues lo que viene siendo la oración y el sacrificio para dar cierto tipo de culto, en este caso pues a la divinidad, que en aquellos entonces, bueno, pues el ser humano todavía, ¿verdad? Pensaba o tenía este tipo de deidades, diversas deidades, para definir, ¿verdad? Cada fenómeno que sucedía, pues según sus creencias, era porque lo había ocasionado, pues determinada deidad, ¿verdad? Eh, Esto, bueno, pues da paso a lo que viene siendo el surgimiento de, pues, cierto tipo de pensadores y se puede decir que al nacimiento de la filosofía, como lo vimos en el tema número 2, que, bueno, ya aquí en esta etapa, bueno, vemos surgir a uno de los primeros, a uno de los que se consideró de los primeros filósofos como Tales de Mileto, porque fue este personaje quien, pues de cierta manera, dentro de su razonamiento, ya no solo, pues manifestó que todos los fenómenos que el ser humano observaba pues era por gusto de alguna deidad, sino que tenía que ser ocasionados por alguna otra cuestión, ¿verdad? A lo que él denominó el arjé, ¿verdad? Y se da el paso a lo que se conoce como filosofía presocrática. Esta filosofía se le definió a ese conjunto de doctrinas e ideas de los intelectuales anteriores a Sócrates. Partimos de Sócrates como un punto pues central para definir los que estuvieron antes que él y posterior a él, porque Sócrates, como lo vamos a ver en las siguientes pues en diapositivas, fue un personaje muy importante en el sentido de que fue pues de uno de los grandes filósofos que de cierta manera pues es como el máximo representante, ¿verdad?, de la filosofía, esto en torno a su forma de explicar y sobre todo, bueno, pues a este método que él pues denominó mayéutica y que bueno, pues es considerado, ¿verdad?, como pues el origen, ¿verdad?, de todo lo que vienen siendo la educación, ¿verdad?, lo que debería de ser en este caso la educación. Entonces, bueno, comentábamos que existen estos filósofos anteriores a Sócrates, los cuales se denominaron presocráticos, y este tipo de pensadores pretendían encontrar una explicación acerca del origen de las cosas, porque buscaban pues ese principio de todo lo que había en la naturaleza, a lo cual pues se denominó arjé, el origen pues, de las cosas. Y aquí, bueno, pues vemos que surge Tales de Mileto, quien fue el primero en definir que el origen de las cosas era el agua, ¿verdad? Que todo era agua, que afirmaba, ¿verdad?, que el origen de todo era básicamente este elemento.
Y bueno, pues él se convierte en el iniciador de esa tradición filosófica, no porque haya sido el primero pues en hablar del funcionamiento del mundo sin referirse a los dioses, sino porque para hablar del mundo introduce ese razonamiento, ¿verdad?, de que nada puede surgir de la nada. Entonces, no construye sus explicaciones a partir de la voluntad de los dioses, sino a partir de cierto tipo de causas naturales. Aquí, bueno, conocimos también, por ejemplo, a Anaximandro, quien él afirmaba, bueno, pues que el apeirón, lo finito o indefinido, era el arjé de las cosas, de la realidad. Conocimos, por ejemplo, a Anaxímenes, quien afirmaba que el arjé era el aire, y él admitía innumerables mundos, decía que los astros flotaban en el aire alrededor de la Tierra. Parménides, quien sostenía que el ser era y que el no ser no era, que el ser era inmóvil, eterno, sin partes, inmutable, y que nada se movía ni nada cambiaba, es decir, que el cambio era imposible, ¿sí? Por su parte, tenemos a Heráclito, quien, bueno, él, a lo contrario de, pues en este caso, Parménides, decía que todo cambiaba, que todo era continuo y un perpetuo devenir. Pitágoras, por su parte, él, bueno, pues afirmó que la existencia, en este caso, era el número, su forma de explicar pues, el origen de las cosas decía que era, en este caso, el número, porque el número era la esencia de las cosas. Y bueno, pues aquí sus seguidores se le conocieron como pitagóricos y fueron los que se dedicaron a las matemáticas, los cuales, bueno, hicieron progresar básicamente esta ciencia. Creyeron mucho en los principios de las matemáticas, que decían que eran los principios de todos los seres y que como los números eran por naturaleza anteriores a las cosas, pues creían percibir en los números una mayor semejanza con lo que existe, lo que está pues en continuo cambio. Demócrito, pues por su parte fue también un presocrático que él, bueno, fue el creador de la doctrina atomista, en donde, bueno, él explicaba que el arjé estaba constituido por dos principios, el átomo y el vacío. Decía que el átomo eran el ser y el vacío era un cierto no ser, pero que era imprescindible para que se movieran, en este caso, pues los átomos, ¿verdad? Que los cuerpos constaban de átomos, que los átomos, bueno, no tenían sabor, no tenían olor ni color, y que estas cualidades subjetivas resultaban ser pues un engaño producido por los sentidos, ¿verdad? Él decía que los átomos que integran cualquier ser particular pues son los mismos que integraban los objetos que los precedieron y que había un nivel del ser que no cambiaba nunca, ¿verdad? El átomo, y otro que no dejaba de cambiar, las formas diversas en las cuales los átomos pues se van combinando. También, bueno, pues conocimos, como les comentaba, a Sócrates, a un gran filósofo griego, fundador de la filosofía moral, uno de los pensadores pues más conocidos en el mundo, incluso más allá de la filosofía, quien, bueno, creía en la superioridad de la discusión sobre la escritura. Él, dentro de su biografía, supimos que, bueno, no dejó nada escrito y aún así pasó en este caso, bueno, a la posteridad por bueno, pues todas esas enseñanzas que dejó en sus seguidores, quienes, bueno, esas enseñanzas ya las dejaron por escrito. Y él, bueno, pues ejercía en este caso la filosofía en los mercados y en las plazas públicas de Atenas, iniciando diálogos y discusiones pues con todo aquel que quisiera escucharle y a quienes solía responderle pues a manera de preguntas. Y es este comportamiento, ¿verdad? La esencia de su sistema de enseñanza, al cual se le conoce como mayéutica. Mayéutica, pues es este tipo de diálogo, ¿verdad? En donde lo que se trata es de motivar y ayudar a las personas a descubrir la verdad por sí mismas, ¿verdad? Él consideraba la filosofía una forma de vida dedicada al conocimiento y perfeccionamiento de sí mismo,
Y es por ello que, bueno, se le considera al fundador de la educación. En el caso de Platón, él, bueno, pues también fue un seguidor de Sócrates. Él, bueno, como filósofo, creía en la existencia de un mundo de ideas. Decía que una idea verdadera era en realidad recordarla, o a lo cual se le denominó anamnesis, y decía que las ideas pues eran eternas y que podían ser conocidas mediante la razón. También, bueno, conocimos a Aristóteles, que no propuso el estudio del ser. Decía que todo lo que existía o era, en este caso, era sustancia o era accidente. En el caso de la sustancia, pues la definía como aquello que existía por sí mismo. Accidente, pues era, esto requería de una sustancia para poder existir en ella. Y él habló también en torno a la teoría de las causas. Él mencionó 4 causas: las causas material, formal, eficiente y final. En el caso de la causa formal, pues decía que era la esencia del objeto o del ser. La causa material, pues era de lo que estaba compuesto, ¿verdad?, ese objeto o ese ser. La causa eficiente sería pues aquel agente que produce tal cambio, y la causa final pues será la función o meta que en este caso ese objeto o ese ser tenían que cumplir, ¿verdad? La filosofía pues obviamente fue evolucionando, ¿verdad? Todo lo que fue el pensamiento, así como la humanidad, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y de la historia. Pues este tipo de reflexiones pues han ido obviamente evolucionando. Existió un periodo dentro de lo que fue la filosofía que se denominó filosofía helenística, porque, bueno, dentro de sus características se vio la realización del hombre, que se centraba ya en sí mismo y en ser parte de la humanidad y de la naturaleza. Se centró en esa búsqueda de la felicidad y en esa seguridad individual. Y es en donde se llegó a desarrollar pues una ética cosmopolita, naturalista. Se buscaba tener más una vida práctica. Entonces aquí la filosofía pues se dividió en la que fueron estas ramas de ética, física y lógica. Y surgieron en esta fase pues diferentes escuelas filosóficas, como por ejemplo el estoicismo, fundada por Zenón de Sitio, donde los seguidores, conocidos como estoicos, pues consideraban que el ideal del sabio era conseguir no necesitar nada ni de nadie para alcanzar la felicidad en la vida. También, bueno, pues surgió el epicureísmo, fundada por Epicuro, cuyo objetivo pues fue, en este caso, ellos pensaban que el objetivo de la vida del ser humano pues era el placer, procurando liberarse del miedo a los dioses, del miedo a la muerte, del miedo al destino, porque con esos miedos pues no se puede disfrutar de la vida. También, bueno, pues surgió el escepticismo, fundada por Pirrón de Elis, que fue una corriente filosófica que, bueno, negaba que existiese la verdad objetiva, dudando así de todo lo que le rodeaba, ¿verdad? Y que la mejor herramienta pues era el empirismo, las cosas para poder demostrar su veracidad. También, bueno, surgió otra escuela conocida como cinismo, fundada por Antístenes. Y bueno, pues los seguidores de esta escuela despreciaban los bienes materiales, los placeres, las normas sociales, los lazos nacionales. Veían a la civilización como algo artificial, algo antinatural y despreciable. Y consideraban como una virtud auténtica, pues el vivir conforme a la naturaleza, valorando más una vida salvaje, sencilla, que otra pues refinada. También surgió el neoplatonismo, que fue pues una renovación de la filosofía platónica bajo la influencia del pensamiento oriental. Fue un conjunto de doctrinas y escuelas de renovación del pensamiento de Platón, por eso es que se llama neoplatonismo, interpretado especialmente desde un punto de vista religioso. Y aquí es en donde
todo este tipo de ideologías, bueno, pues ya dan pie al surgimiento, ¿verdad?, de lo que fue la filosofía medieval, en donde, bueno, pues vimos que básicamente el objetivo de esta filosofía, pues era integrar el conocimiento por medio de la religión como una forma de reflexionar y de profundizar sobre la existencia de Dios, integrando pues el conocimiento que había sido relevado por medio de la religión como una forma de reflexionar y de profundizar sobre la existencia de Dios mismo, como, bueno, la causa del universo y del ser humano que, bueno, había sido creado a semejanza de Dios. Dentro de los principales representantes que conocimos aquí, pues fue, por ejemplo, San Agustín de Hipona, quien, bueno, pues vimos que él realizó la primer síntesis entre el cristianismo y la filosofía de Platón. Él realizó esa defensa intelectual del cristianismo conocida como apologética, en donde decía que la fe consiste en creer lo que no vemos y la recompensa es ver lo que creemos. También conocimos a Santo Tomás de Aquino, quien explicaba la existencia de Dios de 5 maneras, conocidas como 5 vías: la vía del movimiento, la vía de la causa eficiente, la de por lo posible y lo necesario, por los grados de perfección y por el gobierno del mundo. Y bueno, pues también conocimos a San Anselmo de Canterbury, quien, bueno, pues él fue el creador del argumento ontológico para probar la existencia de Dios, en donde, bueno, pues él definía que tanto el que cree en Dios como el ateo, pues aceptan que la palabra Dios significa un ser con todas las perfecciones del cual no se puede pensar nada más perfecto. Obviamente, bueno, pues como les comentaba, el ser humano va evolucionando, surge posterior a lo que fue la época medieval, pues bueno, ya lo que viene siendo el Renacimiento. El Renacimiento, bueno, pues fue un movimiento cultural que surgió en Italia en torno a los años 1400 y marcó ese salto de la época medieval a la edad moderna y trajo consigo pues una gran transformación cultural, no solo de las artes, sino también de las ciencias, de las letras y de las formas de pensamiento. Y aquí, bueno, conocimos dentro de los principales personajes, por ejemplo, a Martín Lutero, quien, bueno, él fue un conocido alemán, teólogo, fraile católico, que comenzó e impulsó mucho la reforma protestante en Alemania. Y bueno, pues estas enseñanzas se inspiraron en la doctrina teológica y cultural conocida como luteranismo. Él en sus 95 tesis de las indulgencias, pues mostró tras un detallado estudio de las escrituras que solo se alcanza la misericordia de Dios por medio de la fe y las sagradas escrituras. Él hizo estas afirmaciones porque en aquel entonces, bueno, la Iglesia Católica, pues por medio de ciertas indulgencias, que eran una especie de documentos que pues pagabas, ¿verdad? Pagaba todo aquel que quería conseguir la salvación. Vio la Iglesia obviamente pues un negocio en esto, ¿verdad? Entonces, pues este teólogo, al hacer un estudio, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, bueno, pues empezó a realizar este tipo de protesta, este tipo de afirmación, y con ello, bueno, pues la Iglesia se queda, ¿verdad?, sin financiación, porque obviamente, bueno, pues la gente reconoce, ¿verdad?, que tiene razón, en este caso Lutero, y bueno, pues ya es por eso que la Iglesia, bueno, pues excomulga, ¿verdad?, a Martín Lutero por haber hecho pues esta revolución de cierta manera, o cisma, ¿verdad?, que se le conoce pues en la Iglesia Católica. Entonces, con ello, bueno, pues se termina ese monopolio de la Iglesia y los sacerdotes católicos, pues como intermediarios entre el pueblo y Dios. O sea, ya la gente empieza a ver que no es necesario estar pagando para que pues en este caso el sacerdote te perdone tus pecados,
porque pues así se estilaba en aquella época, ¿verdad? Cometían un sinfín de pecados, pero pues con tal de pagar y darle dinero a la iglesia, bueno, pues la iglesia se hacía como que los perdonaba y como que si Dios realmente los hubiese perdonado, ¿verdad? Entonces, eso fue en aquel entonces. Viene la Revolución Científica. La Revolución Científica pues fue un periodo que tuvo lugar entre los siglos XVII y XVIII, en el cual hubo cambios de paradigmas sobre la manera de analizar y observar la realidad. Surgieron nuevas visiones de la naturaleza a manera de disciplinas que reemplazaron la visión griega en torno a la ciencia que había dominado pues el pensamiento durante unos 2000 años. Y vimos grandes pensadores que surgieron como por ejemplo Galileo Galilei, quien es considerado el padre de la física moderna, y desempeñó pues un papel muy importante en el movimiento intelectual que transformó pues esa imagen medieval del universo y sentó las bases de la concepción de la naturaleza propia de la ciencia moderna. Aquí, bueno, también conocimos a Nicolás Copérnico, que hizo aportaciones a la teoría heliocéntrica, en donde decía que el Sol es el centro del universo y los cuerpos celestes giran alrededor de este. Conocimos a Francis Bacon con obras de tipo utópico, como por ejemplo La Nueva Atlántida, quien sentó las bases para la construcción del método científico experimental. Estas obras de corte utópico se puede decir que son un tipo de plano, de proyecto, de sistema ideal, quizás de gobierno, en el cual se concibe una sociedad perfecta, justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Tomás Moro, con su obra Utopía, pues aborda esos problemas sociales de la humanidad. En su libro, pues planteó la posibilidad de crear un estado justo en la que todos sus habitantes alcancen la felicidad por la organización del Estado, que creen es la mejor y la única manera de gobernar honestamente. Conocimos a Tommaso de Campanella, que también fue un filósofo, poeta italiano. También tuvo una obra importante conocido como La Ciudad del Sol, y que también fue una obra de género utópico, en donde pues se habla sobre el nuevo orden religioso, político y social basado en ese ideal de monarquía cristiana. Y vimos, pues ahí también conocimos a Nicolás de Maquiavelo, quien él, bueno, pues hizo más aportaciones a la parte de la filosofía política, donde conocimos su obra El Príncipe, en donde trató de describir pues una forma de Estado estable, permanente, en donde plasmó pues de cierta manera las instrucciones necesarias para poder obtener el poder conservarlo, porque este tipo de obra pues está escrito como un tipo de manual de instrucciones sobre cómo se debe de ejercer el poder de una manera eficiente. Ya para los siguientes temas estuvimos viendo la parte del racionalismo. Vimos las ideologías conocidas como racionalismo, empirismo y criticismo. Y en el caso del racionalismo vimos que esta pues fue una corriente filosófica que enfatizó el papel de la razón y la lógica en la adquisición del conocimiento. Sostiene que ciertos principios pues son innatos en la mente humana y que pueden ser descubiertos por medio de un razonamiento deductivo. El criticismo, bueno, pues dijimos especialmente asociado a la filosofía de Immanuel Kant, destacó la importancia de la razón, de examinar, en este caso, los límites, las posibilidades del conocimiento humano. Este representante, Immanuel Kant, bueno, propuso una síntesis entre el racionalismo y el empirismo, argumentando que la experiencia y la razón son igualmente esenciales en la construcción del conocimiento. Y el empirismo, bueno, pues lo vimos como una corriente filosófica que subraya la experiencia sensorial como la fuente principal del conocimiento. Sostiene que la mente, pues, es una especie de pizarrón en blanco que tenemos al nacer, ¿verdad? Y que, bueno, la vamos llenando, ¿verdad? Conforme vamos adquiriendo conocimiento. Es decir, el conocimiento se va adquiriendo por medio de la observación y de la experiencia. Conocimos a René Descartes, quien, bueno, pues él
fue el principal representante del racionalismo. Él, bueno, pues reflejó mucho su énfasis en la certeza de la mente y la razón como fundamentos del conocimiento. Conocimos también a Gottfried Leibniz, quien fue también otro racionalista, quien contribuyó al desarrollo del cálculo, de la filosofía, de la mónada. Sostenía que vivíamos en el mejor de los mundos posibles y que todo conocimiento pues era innato. Conocimos a George Berkeley, un empirista radical quien propuso el idealismo subjetivo, argumentando que, bueno, la realidad consiste en percepciones y que la existencia de las cosas depende de ser percibidas. A David Hume, quien, bueno, él fue también un empirista que exploró la causalidad y la naturaleza de la realidad y cuestionó la idea de conexiones necesarias. Destacó la importancia de la experiencia en la formación de creencias. Thomas Hobbes, quien, bueno, él fue un filósofo político que presentó la teoría del contrato social en su obra Leviatán, argumentando que la autoridad del Estado es necesaria para evitar el caos en la sociedad. John Locke, que él, bueno, pues fue también un filósofo empirista y que influyó también en la teoría política con su idea de derechos naturales y la noción de propiedad como base de la sociedad. Y también a Immanuel Kant, quien, bueno, pues como habíamos comentado, él fue la figura central de la filosofía conocida como criticismo, quien pues de cierta manera tuvo este enfoque de reconciliar el racionalismo, quien abogaba que todo era parte de la mente con el empirismo, ¿verdad? Porque, bueno, pues a la hora de indicar, ¿verdad?, de que el conocimiento del ser humano, pues el ser humano lo obtiene tanto por el razonamiento como obviamente por la experiencia que se obtiene, ¿verdad? O sea, el ser humano necesita de ambas partes, del raciocinio, pero también de lo empírico, ¿verdad? No es posible solamente adquirir el conocimiento vía experiencias, sino también lo puedes obtener analizando, ¿verdad? Es decir, es una combinación de ambas ideologías, ¿ok? En el tema del idealismo, materialismo, angustia y vitalismo, bueno, pues hablamos del término idealismo. Vimos que esta fue una corriente filosófica que sostiene que la realidad es de naturaleza mental o espiritual. En este enfoque, las ideas, la mente o el espíritu son fundamentales y la realidad material pues es subordinada o incluso derivada de estas entidades. El materialismo pues postula que la realidad es de materia o de naturaleza física. Aquí, bueno, la mente y las ideas son consideradas productos o manifestaciones de la materia. En el caso de la angustia, bueno, pues desde el punto de vista filosófico nos referimos a esa sensación de ansiedad, de desasosiego existencial, en donde algunos de los filósofos como Kierkegaard exploraron pues este tipo de experiencia a esa, a esa libertad y esa responsabilidad individual que obviamente todo ser humano tiene. El vitalismo, que conocimos que es una perspectiva también filosófica que enfatiza la importancia, en este caso, de la fuerza vital o la energía en los procesos biológicos y en la realidad en general, y que considera que la vida no puede reducirse únicamente a principios físico-químicos. Y el nihilismo, que es una postura filosófica que niega o rechaza la existencia de valores fundamentales o significado o propósito de vida, y que puede surgir como una respuesta pues a la falta de fundamentos sólidos para cierto tipo de creencias y valores tradicionales. Los filósofos que conocimos, bueno, pues Carlos Marx, con sus contribuciones, por ejemplo, pues a esta filosofía del materialismo. Él fue un filósofo, economista, sociólogo alemán, coautor del Manifiesto Comunista, cuyas ideas pues se centraron en el materialismo histórico y la lucha de clases.
Él pues influyó de manera muy importante en la teoría política y económica, abogando siempre por la transformación social. Conocimos a Arthur Schopenhauer, quien fue pues un filósofo alemán representante de, pues de esta corriente denominada angustia, y también pues se le conoció como su pesimismo, ¿verdad? Él desarrolló el concepto de la voluntad como la fuerza impulsora detrás de la realidad, y bueno, pues fue un personaje que influyó mucho en, pues, en la ideología de Nietzsche. Nietzsche, pues como vimos, fue un filósofo alemán que criticó mucho lo que fue el nihilismo, exploró conceptos como el eterno retorno, la voluntad de poder, y su obra pues influyó mucho en la filosofía existencialista y en la crítica, bueno, pues a este tipo de estructuras tradicionales de valores y moralidad. En la teoría crítica y en el existencialismo, vimos, por ejemplo, en el existencialismo, bueno, que esta fue una corriente filosófica que enfatizó la existencia individual, la libertad, la responsabilidad personal, exploró las cuestiones fundamentales de la existencia humana, como la angustia, la libertad, la elección, la búsqueda de sentido en un aparentemente mundo sin significado, por ejemplo. Vimos diferentes tipos de existencialismo, por ejemplo, el cristiano, el cual pues se dice que combina las ideas existenciales con la fe cristiana y que explora la relación entre la existencia individual y la relación con Dios, destacando la importancia de la elección y la responsabilidad moral en el contexto de la fe. El existencialismo ateo, quien niega la existencia de un ser supremo o trascendental, y el existencialismo agnóstico, que sostiene pues una posición neutral en cuanto a la existencia o la inexistencia de Dios. Vimos por ahí representantes como por ejemplo Kierkegaard, quien pues es considerado el padre del existencialismo porque exploró la relación entre la fe, la angustia y la libertad en su obra, influyendo en corrientes existencialistas posteriores como por ejemplo Nietzsche y luego posteriormente Jean-Paul Sartre y los demás filósofos franceses. También vimos, por ejemplo, en el caso de Nietzsche, que él, bueno, abordó las crisis de valores en la era moderna, desarrolló conceptos como, decíamos, de voluntad de poder. En el caso de otro gran pensador como Heidegger, bueno, pues él exploró en este caso la naturaleza de la existencia en su obra Ser y Tiempo, introdujo conceptos como existencia auténtica, existencia inauténtica. Jean-Paul Sartre, quien, bueno, este fue una figura central en el existencialismo y desarrolló pues este tipo de conceptos, y sobre todo pues porque impulsó mucho pues esta corriente ideológica, ¿verdad? Que posteriormente pues todo esto dio paso, ¿verdad? Todo este tipo de corrientes de pensamiento pues a las posteriores revoluciones que se dieron, ¿verdad? En cada una de las épocas, ¿verdad? Ya por los años 60 recordaremos, ¿verdad? Pues todo este tipo de ideologías que pues de cierta manera con las revueltas que se organizaban entre los jóvenes, con todo este tipo de ideas, que de cierta manera pues no quiere decir que estén mal, porque no lo es, ¿verdad? Cada uno plasmó sus ideas según el, el tiempo en el cual estaban viviendo, pero para otros intereses, pues este tipo de ideologías que hacían pensar y reflexionar a la juventud no les convenía, ¿verdad? Por eso este tipo de movimientos que surgieron en los años 60, acá en México, ¿verdad? Que fue el movimiento del 68, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad? Que todo este tipo de reflexiones y de pensamientos que nos van liberando, nos van haciendo pensar y reflexionar, pues bueno, en algunas ocasiones a los gobiernos no les conviene mucho, ¿verdad? Entonces,
Conocimos por ahí también a filósofas como Beauvoir, ¿verdad? Que fue una filósofa y escritora que contribuyó mucho al existencialismo feminista. También conocimos a Alberto Camus, que él, bueno, pues abordó también temas existenciales, exploró lo que fue lo absurdo, la búsqueda de significado. En el caso de la teoría crítica y la Escuela de Frankfurt, bueno, conocimos el porqué de esta perspectiva filosófica y sociológica, en donde se examinó y se criticó muchas de las estructuras sociales y culturales con el objetivo de comprender y transformar la sociedad hacia una mayor justicia y libertad, porque se pensaba que, bueno, pues si el ser humano iba evolucionando en torno a adquirir un mayor conocimiento y que todos esos avances en cuestiones tecnológicas, pues era para que el mismo ser humano ayudara al ser humano, ¿verdad? No que se utilizara para dañar a la humanidad, ¿verdad? Entonces, aquí obviamente, ¿verdad? Que todos este tipo de avances que se han dado, pues se puede ver que han sido para aprovecharse, ¿verdad? De otros seres humanos, cuando en realidad se supone que pues uno pensaría que todo este tipo de conocimientos para que el ser humano evolucione, ¿verdad? Y llegue a ser pues un ser humano que pueda estar en paz con todos, ¿verdad? Con sus hermanos, con el propio ser humano, con todo el entorno, ¿verdad? Que le rodea. Y obviamente que, bueno, los avances que se vayan dando, pues sean para beneficio, pero de todos, ¿verdad? No nada más de unos cuantos. Entonces, aquí conocimos a varios pensadores y conocimos también, pues, esta escuela de Frankfurt, que fue este grupo de pensadores que, pues, estuvieron muy asociados a esta teoría crítica, ¿verdad? Que vieron y se exploraron muchos temas como la cultura de masas, la relación entre esta teoría y práctica en esa transformación social. En el tema de la existencia auténtica e inauténtica, bueno, conocimos un poco más de Martin Heidegger. Aquí, bueno, pues la idea principal de la existencia auténtica, según Martin Heidegger, pues nos dice que es un modo de vivir en el cual el individuo pues se enfrenta de una manera consciente y responsable su propia existencia, que esto implica una profunda reflexión sobre la autenticidad personal, sobre esa toma de decisiones autónoma y esa aceptación de la finitud y la temporalidad de la vida, y la existencia inauténtica, que es un modo de vivir en el cual pues el individuo evade o elude la plena conciencia de su propia existencia, se caracteriza por la conformidad con las expectativas sociales, la falta de reflexión profunda, la adopción de roles predefinidos en cuestionar su autenticidad. Conocimos que Martin Heidegger, bueno, fue un influyente filósofo alemán que, bueno, pues desarrolló estos dos conceptos muy interesantes en los cuales, bueno, pues trata de, pues definir, ¿verdad? Cómo es que el ser humano, pues se refiere a su propia existencia. Y en el último tema que vimos, lo que fue la construcción del identitario mexicano y la banalidad del mal. En el caso del identitario mexicano, bueno, pues definimos la identidad nacional, donde dijimos que esta se refiere a esa percepción compartida de pertenencia de una nación que se construye por medio de elementos culturales, históricos, sociales, políticos comunes, que incluye la conciencia de una historia compartida, valores, símbolos y la idea de comunidad entre los ciudadanos de una nación. Conocimos a diferentes filósofos mexicanos que, en sus obras contribuyeron mucho a la reflexión sobre la identidad, la cultura y la sociedad en México. Entre ellos, bueno, pues hablamos de Roger Bartra, de Antonio Caso, de José Vasconcelos. Antonio Caso y José Vasconcelos, quienes, bueno, fueron de los fundadores del Ateneo de la Juventud, en donde, bueno, pues fue una agrupación que, pues, reunía a los grandes, pues, pensadores, estudiosos de aquella época,
Y bueno, también conocimos a Samuel Ramos, Octavio Paz, que pues todos ellos abordaron temas específicos obviamente desde perspectivas diversas en torno a lo que fue pues la identidad nacional. En el caso de la banalidad del mal, bueno, pues hablamos que este fue un concepto que fue introducido por la filósofa Hannah Arendt y que, bueno, lo creó durante el juicio que se le realizó a Adolf Eichmann, un funcionario nazi, para definir, en este caso, pues a esa capacidad de reflexionar sobre los actos que de cierta manera pues se llegan a realizar, unos actos obviamente pues malévolos, que quizás se pueden llegar a realizar de manera rutinaria y sin reflexión, una reflexión profunda, ¿verdad? Eh, es por ello que, bueno, durante ese juicio, Hannah Arendt, pues, se da cuenta que este personaje, pues, era una persona común y corriente, pero lo que tenía de diferente era que no sabía discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Y si lo sabía hacer, porque todos podemos decir, esto está bien y esto está mal, pero hay ocasiones que a veces vemos y decimos, esto está mal, y no lo debo de hacer y aún así lo hago, ¿sí? Entonces, eso fue lo que ella logró percibir en esta persona, ¿verdad? Adolf Eichmann, bueno, fue un alto funcionario nazi, responsable de esa logística de la solución final, llevaba a a los judíos a los campos de exterminio, entonces sabía lo que hacía, ¿verdad? Estaba exterminando personas, vidas humanas, pero pues él lo veía como un simple trabajo, ¿verdad? Él decía, yo solamente cumplo órdenes, mi orden es de que llevar a estas personas pues a los campos de concentración y pues de allá no van a salir, ¿verdad? Entonces, esto obviamente, bueno, pues lo hizo a Hannah Arendt el poder desarrollar este término en donde nos pone a reflexionar cómo es que podemos nosotros evitar el caer en esa banalidad del mal, ¿verdad? Observando, ¿verdad? Pues que sobre todo que no caigamos en esa falta de reflexión ética en cada una de nuestras acciones. Siempre va a ser o bueno o malo, nunca medias tintas, ¿verdad? Entonces hay que saber determinar, hay que acordarnos de esa rama de la filosofía que es la ética y sobre todo, bueno, pues no perder esa capacidad de razonamiento, de reflexión ética, ¿verdad? Que como seres humanos, bueno, pues tenemos, ¿verdad? Entonces, como vemos, la filosofía se aplica en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? De que a veces no querramos nosotros pensar o no querramos nosotros, pues, hacernos responsables de nuestras propias acciones, es decir, vivir una vida inauténtica, bueno, pues eso ya es otra cuestión, ¿verdad? Pero si se fijan, todos esos términos que hemos hablado en alguna otra ocasión, los hemos visto aplicados a nuestra vida cotidiana, ¿vale? Y bueno, pues como últimas instrucciones para el examen extraordinario, como les comentaba, el examen estará disponible del 23 al 28 de abril. La evaluación, bueno, va a constar de 30 preguntas de opción múltiple. La duración de la prueba son 120 minutos y se tienen hasta 2 intentos para presentar y una vez iniciado el examen, bueno, no se puede detener. Por lo cual, si tienen alguna falla, bueno, pues hay que reportarlo al correo de atención@ucnl.edu.mx y por favor enviarme una copia a mi correo para pues darle especial seguimiento. Bueno, por mi parte ha sido todo. Les deseo mucha suerte en su evaluación si es que no han presentado el examen final. Recuerden que este está disponible del 15 al 22. Hagan pues un espacio para poder presentarlo sin distractores. De hecho, en este material que ustedes vieron, les puse las páginas que hay que leer del libro de filosofía
Entonces, denle una leída al libro de filosofía. No está de más que den una lectura porque, bueno, pues es nuestro libro base y como libro base, bueno, pues un tip por ahí, muchas de lo que viene siendo el examen, pues se basa su mayor parte de este libro base, ¿ok? Entonces, bueno, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su asistencia. Muchas gracias. Que sigan pasando bonita noche. Gracias, Emilio. Gracias, Janet. Perdón. Gracias, Analí. Anneli. Gracias, Anneli. Buenas noches, maestra. Que descanse. Igualmente.